Quiérete. Hoy es 28 de septiembre de 2023. Continuaré con los comentarios a la sugerencia interpretativa que hace Teodoro el Ateo. Obviamente en esta escuela hedonista sirenaica. Intuyo del texto de Diógenes Laercio acerca de la escuela sirenaica que quizás uno de los puntos de discusión en algún momento de las generaciones de la escuela sirenaica hedonista, uno de los puntos grandes de la discusión fue qué tanto había que reducir la vida o constreñir la vida a generar placer intenso en el cuerpo. Supongo que fue uno de los puntos grandes de discusión. Es decir, ¿qué tanto la vida debe ser solamente una prosecución de placeres intensos que se sientan con los sentidos del cuerpo? ¿Y qué lugar entonces tendrá el intelecto? Supongo yo que en estas discusiones habría la deliberación acerca de una de las objeciones que más se les hace a los hedonistas sirenaicos, o al menos a algún modo de entender los principios aristipeos, y es: no somos solo cuerpo, también somos intelecto. Y por ejemplo, es obvio que Aristipo prefiere y dice: sí, no somos solo cuerpo, somos intelecto, pero no podemos confundir o no debemos preferir el intelecto por sobre el cuerpo en cuanto atañe al placer. El placer del intelecto siempre será tenue, opaco, menor, lejano, más sordo. Mientras que el placer del cuerpo se siente. Aristipo quería una vida patética, estética en el sentido de que se pueda sentir, que se pueda intensamente gozar. Supongo yo que también hay una interpretación de Aristipo en cuanto al cuerpo, o una reivindicación del cuerpo por parte de Aristipo después de haber escuchado a Sócrates, quien en algunos momentos de sus diálogos, al menos de los de Platón, ¿cierto? Que es el Sócrates que conocemos, que en algunos momentos de sus diálogos hay un privilegio del alma y del intelecto sobre el cuerpo, y de hecho a veces el cuerpo se puede considerar un estorbo, apenas un peldaño, aunque yo siento que hay una interpretación un poco distinta del cuerpo, por ejemplo, en el Simposio platónico. Pero bueno, eso será otro tema. Entonces yo creo que Aristipo también le responde un poco a esa interpretación socrática de: el cuerpo no puede dejarse de lado, es lo único que tenemos, no tenemos constancias de esas metafísicas. Y de hecho, si bien somos intelecto, el intelecto debe servir para urdir las estrategias necesarias para maximizar, para multiplicar el placer intenso en el cuerpo. No creo que Aristipo haya descuidado el intelecto, puesto que se dice que hizo obras, que pensó, que fundó escuela, que debatió. Entonces, Aristipo valoraba el intelecto, lo que pasa es que creo que reivindica el cuerpo y a la materia por ser posibilidad natural de la sensibilidad y producción del placer, que en últimas es el telos o el fin último de la escuela hedonista. Considero que Teodoro el Ateo hace un pequeño giro acerca de la discusión sobre el cuerpo, y yo creo que las 3 o 4 grandes posturas o ramas interpretativas que surgen en la escuela sirenaica, la de Hesías, la de Aníceris, la de Teodoro,
En últimas son una discusión acerca de en dónde se pone el telos, es decir, qué posición vamos a tener en cuanto al placer, y ante los conceptos aristipeos como la amistad, que vienen siendo pues discusiones, recuérdese, socráticas. Y yo creo que en ese sentido, entonces, Teodoro el Ateo cambia el telos. Mejor dicho, cada una de las ramas que surgen de la escuela cirenaica son propuestas de en dónde poner el telos, en este caso al placer, y qué jerarquía darles a los demás conceptos. En términos un poco más contemporáneos, creo que las interpretaciones o las sugerencias interpretativas de la escuela cirenaica se corresponden por qué significante ocupará el lugar de verdad para cada persona o para cada filósofo. En el caso de Teodoro el Ateo, si nos remitimos directamente al apartado 98 que inicia con su descripción, se dice, admitía como fin último, y esto es muy importante porque esto cambia todo lo que leeremos sobre él, la alegría y el pesar. Recuérdese que Aristipo dice, el fin último de la vida es perseguir, procurarse y optimizar el placer idóneo y huir, eludir, diluir, rehuir, lo que se quiera, el dolor, ponos, o el sufrimiento, ponos. Es decir, para Aristipo, el lugar de verdad, los significantes que ocupaban el lugar de verdad eran idoní y ponos. Y sobre todo la idoní ocupaba, en la idoní ocupaba un lugar preponderante, cardinal, el cuerpo. Teodoro el Ateo quita esos significantes del lugar de verdad y pone otros dos. Dice, no serán el placer y el dolor, lo primero lo desiderable y lo segundo lo rehuible, sino que pone a la alegría y al pesar en esos lugares. En griego, jara, alegría, y pesar o tristeza, lipi, que son términos pues, que aún se usan en la lengua greca viva o dierna. Esto es un giro importante porque vuelve distinta la pregunta. Desplaza del cuerpo el lugar de verdad e incluye, siento yo, otra vez el alma o el intelecto, que no son lo mismo, pero el alma o el intelecto como lugares de posibilidad de verdad para la escuela cirenaica. Esto a mí me parece muy interesante porque, a ver, primero, no vuelve a poner la eudemonía o beatitud socrática, no es eudaimonista. Dirá, a lo sumo se puede alcanzar en la vida, no la felicidad como un estado de beatitud, sino una cierta leticia, una cierta alegría, hacer de la vida algo ledo o algo letus, ¿cierto? Algo letum, hacer una vita laeta o leta, una vida letífica, alcanzar cierta alegría, que es, digamos, un modo más humilde, también efímero, alcanzable, asequible para el alma. El alma quizás no sea beata, evdemon, como se diría en greco, sino que al menos estaría harumeni, o harumeni pues de pronto se diría en antiguo, estaría alegre, al encontrar cierta alegría, cierta vida alacre. Esto es importante porque desplaza, insisto, al placer idoní y al ponos, sufrimiento, del lugar de verdad para decir que el objetivo de la vida ya no es el placer, sino la alegría. Y eso es volver a una ética que cuenta con el intelecto y con el cuerpo y con el alma como fines últimos, aunque no de manera socrática.
No es tan metafísico como Sócrates, pero no es tan somático como Aristipo. Y de hecho el mismo texto dice, el placer y el dolor, la idoní y el ponos que ocupaban el lugar de verdad para Aristipo, son simplemente cosas intermedias entre el bien y el mal. Es decir, que ya no ocupa el lugar de bien o de sumo bien el placer y el dolor, sino que es algo intermedio. ¿Qué será el bien? Huir del pesar, huir de la lipi y alcanzar la alegría, la jará. Eso será el bien. Ya ocupan el lugar de verdad. ¿Y entonces qué será el mal? Mal será las disposiciones contrarias. ¿A qué? A la insensatez, dice el texto, y a la reflexión. Entonces, Diógenes, estoy pegado. Teodoro el Ateo dice, el fin último será la alegría y huir al pesar. A la alegría se llega a través de la reflexión. Aquí cambia, esto es un disenso, pues, esto es una separación con respecto al maestro. Dice, el fin último se logra a través de la meditación, se logra a través de la reflexión. Y por eso empecé este video hablando de que yo consideraba que una de las discusiones fundamentales de la escuela era si podemos reducir la vida solamente a la consecución del placer del cuerpo. Entonces, ¿para qué el intelecto? ¿Para qué tenemos el intelecto los seres humanos? Que es una de las grandes objeciones que siempre se le ha hecho a la escuela hedonista y a Aristipo. Si tenemos intelecto, si tenemos, y esto es discutible, alma, pero al menos intelecto sí sabemos, y que no somos solamente funciones corporales, no somos solo ojos para mirar, piel para sentir, estómago para procesar los alimentos y demás, sino que somos un carácter, somos decisiones, somos significaciones. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? El intelecto será solamente un siervo del cuerpo. El intelecto solamente será un modo de urdir estratagemas para mantener contento al cuerpo y para huir del dolor corporal y por ende del espiritual, porque si el cuerpo está contento, entonces se supondría que el alma, o sea, si el cuerpo está ahito o satisfecho, pues en consecuencia el alma debería estar tranquila, cosa que no se verifica. Usted puede tener alimento, comida, y de hecho eso se ve en todos los burgueses, en la vida burguesa. El burgués lo tiene todo, tiene trabajo, tiene casa, tiene techo, tiene comida y sin embargo sigue sintiendo el malestar de existir. Es decir, no somos solamente un cuerpo satisfecho. Y aunque se satisfaga el cuerpo, cosa que supieron Egesías y que intuyo que también supo pues Teodoro el Ateo, pues entonces un cuerpo satisfecho no se equivale tampoco con, un, con una vida interesante o una vida buena. Si de verdad tenemos intelecto, será solamente para que le sirva al cuerpo y para evitarle al cuerpo molestias. Si tenemos intelecto, es para pensar la existencia. Y el cuerpo no puede ser el último fin, diría, y por ende tampoco el placer del cuerpo. Y aquí pues hay un gran disenso, porque entonces Aristipo dice, el fin último debe ser ético. Bueno, Aristipo también plantea una ética. Quiero decir, es intelectual, es una ética pragmática e intelectual distinta de la de Aristipo. El fin último de la vida es estar alegre, tener una vida alegre, aún cuando no haya posibilidades de satisfacer el cuerpo, que eso también lo sabía Aristipo. Aristipo decía, bueno, cuando no haya posibilidad de satisfacer el cuerpo, pues mendigaré. Prefiero la mendicidad a la ignorancia. Recuerden que esta es una frase de Aristipo. Entonces, no es que Aristipo no supiera o dijera que si el cuerpo no estaba satisfecho o no podía satisfacerse, entonces se acababa la existencia, ¿no? Aristipo sabía muy bien que él podía mendigar como los cínicos o como cualquier filósofo porque él era dueño de sí y no era esclavo del placer. Entonces, si no se es esclavo del placer y tenemos intelecto y podemos vivir aun cuando no haya posibilidades de encontrar placer, ¿qué pasa con el intelecto?
¿Para qué nos va a servir? Y aquí Teodoro hace una apuesta. La vida no es, o no debe ser la persecución de la vida, una vida hedónica, sino una vida alacre, una vida jarúmeni, una vida llena de jará. Y a lo que hay que huirle es al pesar, no al dolor, a la tristeza, pues, a la tristeza, a la aflicción. Entonces yo creo que aquí Teodoro hace una distinción entre dolor físico y el sufrimiento espiritual. El objetivo de la vida es estar alegre y no estar triste. ¿No es cierto? La alegría se logrará no satisfaciendo el cuerpo, porque la alegría es un estado de la mente o del espíritu, del intelecto. Y lo mismo la huida del pesar. Volvemos, digamos, a la típica discusión ética de las escuelas helenísticas. Se trata de una actitud ante la existencia que no depende de cuánto placer le metamos al cuerpo. La alegría será un producto de la reflexión y la tristeza se fundará en la insensatez. Es decir, es alegre quien puede pensar, como diría Schopenhauer, incluso en la soledad, incluso en el repudio, incluso en el exilio, el hombre de intelecto, el hombre egregio, el hombre más alto, ¿cierto? El hombre excelso, el hombre sublime, será aquel que puede gozar de su intelecto, de pensar, de su fantasía y de enfrentarse a sí mismo. Algo así creo que plantea Teodoro. Es alegre quien puede reflexionar y ser dueño de su reflexión para pensar cómo hacer de su vida algo alegre, y es triste quien no utiliza el intelecto y quien simplemente no piensa ni toma responsabilidad o no se encarga de las reflexiones que lo hacen insensato, que lo hacen triste, que lo entristecen. El placer y el dolor son cosas intermedias, son cosas accesorias, no son ni un bien ni un mal, son cosas que pueden pasar o que no pueden pasar, las hacen neutras. Entonces aquí ya hay una reestructuración, hay una revisión de la axiología planteada, pues todos lo hacen. Todos los filósofos aristipeos o todos los filósofos hedonistas lo hacen. Su función en la escuela era debatir, insisto, los conceptos aristipeos. Entonces, obviamente Teodoro el ateo no va a ser la excepción. Él reivindica el lugar del intelecto y de una ética intelectiva, y en eso es profundamente greco, profundamente helenístico, bueno, y greco pues porque desde Sócrates, digamos que Aristipo era mucho más radical en cuanto al lugar del cuerpo, era mucho más sensible con el cuerpo, mucho más arrojado hacia el cuerpo, era un vitalismo corporal, sin desconocer, insisto, Aristipo no desconocía que existía el intelecto, simplemente decía que el placer, en cuanto al placer, es preferible el somático, es más intenso. Eh, sin embargo, Aristipo, eh, no sé, creo que era mucho más, sí, más sibarita, más, más de necesitar el sentir en el cuerpo. Creo que Teodoro el ateo era más intelectual. Y creo que entonces o estimo que una de las discusiones fundamentales en la escuela fue cuál es el lugar del intelecto en relación con el placer. Y es sabido que los grecos valoraban el intelecto, los antiguos grecos valoraban el intelecto, y bueno, y la sociedad occidental ha valorado el intelecto y al yo profundamente y al dominio de ese yo. Y en esto creo que eh, Teodoro vuelve, digamos, a retomar esa reflexión del mundo helenístico.
Esto es muy interesante, porque a partir de aquí escucharemos otra axiología. Otra axiología que es, obviamente, cirenaica. Es otra conclusión, así como Hesías fue cirenaico, porque discutió los preceptos aristipeos, pues entonces Teodoro también es aristipeo y llega a otras conclusiones disímiles. Bueno, hasta aquí este tema acerca de qué lugar tienen el cuerpo, el intelecto, el placer y el dolor en Teodoro el Ateo. Muchas gracias por atender este video. Aftaizan, Jerete, ya.